venimos hacia ti para pedirte tu ayuda, tu socorro en la meditación de esta tarde, en el estudio bíblico. Danos tu gracia, danos comprensión y que podamos asimilar, Padre, en esta tarde lo que ya hemos aprendido en algún momento quizás y que podamos recordar los inicios de la iglesia de Éfeso, cómo sucedió, cómo transcurrió y hasta dónde tu palabra nos recuerda y hay registro de esta iglesia. Te pido que bendigas de esta iglesia de Éfeso. Bendice estos minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la iglesia de Éfeso fue una iglesia, más bien la epístola, es una epístola que lleva el nombre de quienes vivían en esta ciudad, ¿no? Efesios. La carta lleva el nombre de la ciudad en la cual se encontraba esta iglesia, la iglesia en la ciudad de Éfeso. Así eran conocidas las iglesias antiguamente, ¿no? La iglesia que está en Éfeso. Pablo decía la iglesia que está en tu casa, les decía a algunos hermanos, la iglesia que está en Filadelfia, o en Filipos más bien, la iglesia que está en la Odisea, la iglesia que está en Colosas. No tenían propiamente un nombre que las distinguiera, era sencillamente el nombre de la ciudad. Así que esta carta lleva el nombre de la ciudad donde estaba establecida dicha iglesia, que Éfeso era, de paso quiero decir, era la capital de la provincia romana de Asia Menor, lo que actualmente nosotros conocemos como Turquía, ¿no? No hay no hay duda alguna de que el redactor de esta epístola obviamente fue el apóstol Pablo. No tanto el redactor, pero sí el autor de dicha carta. Cuando comienza en el versículo 1, obviamente dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Éfeso. Nos damos cuenta, obviamente, de que no el redactor, pero sí el autor, o por lo menos el remitente de esta carta fue el apóstol Pablo. Digo esto porque el apóstol Pablo no siempre escribía sus cartas o sus misivas a las iglesias o a los hermanos a quienes les redactaba, les escribía o les dirigía alguna epístola. En algunos casos, o usualmente, el apóstol Pablo, cuando él sí tomaba un tintero y escribía, lo declaraba en dicha carta. Hay una epístola donde dice, yo, Pablo, de mi propia letra estoy escribiendo esto. Pero usualmente Pablo no escribía sus cartas, sus epístolas. Se dice que tenía algún compañero, algún hermano, al cual él le dictaba las palabras, y aquel hermano, que eran conocidos como amanuenses, algunos le llaman que eran los secretarios particulares del apóstol Pablo, que era algún hermano que usualmente siempre estaba con él o lo acompañaba, era quien escribía la carta. Pero no hay duda de que propiamente el remitente de esta epístola a los Efesios fue el apóstol Pablo, porque no solamente en el 1:1 lo declara, sino que en el capítulo 3, versículo 1, también Pablo, o en esta carta aparece. Dice Efesios 3:1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Nuevamente, en este segundo versículo, se da a entender que Pablo es el remitente, al menos, si no el escritor, por lo menos el que dictó dicha carta. Algunos dicen que Pablo no podía escribir muy bien porque tenía problemas de la vista. Algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia que han escrito algunos comentarios de algunos libros bíblicos, ellos argumentan que Pablo no tenía muy buena vista porque dicen seguramente fue el aguijón que Pablo tenía en su carne, en razón de que cuando Pablo iba de Jerusalén a Damasco, ¿no? De Damasco a Jerusalén, a perseguir a los cristianos propiamente, cuando tuvo un encuentro con el Señor. Dice la Biblia que se cayó de su cabalgadura cuando hubo un resplandor muy fuerte del cielo, que lo dejó ciego temporalmente, le dio una ceguera temporal, de manera que lo tuvieron que llevar a la casa de Damasco, ¿verdad? Damasco, a la casa de uno que se llamaba Ananías, si mal no recuerdo, algo así. Lo llevaron para que orase por él, ahí estuvo con él, oró por él, después de creer,
lo bautizó el hermano a Saulo, como se conocía en ese entonces, Saulo de Tarso, y cuando oró por él, este hermano recobró la vista. Entonces, dicen algunos comentaristas que a partir de ahí Pablo ya no tuvo muy buena vista y que ese era el aguijón que Saulo de Tarso, Pablo posteriormente tenía, por lo cual se le dificultaba escribir directamente y lo hacía solamente cuando quería enfatizar alguna verdad para hacérselo saber a alguna iglesia o a alguno de los destinatarios, como pudo haber sido Filemón o el hermano Timoteo, cuando dijo, de mi propia mano yo, Pablo, escribo esta verdad. Así que no hay duda de que Pablo fue el remitente de esta carta a los Efesios, y también se dice que la carta a Efesios fue escrita desde, no de la prisión, pero sí estaba preso el hermano Pablo. Cabe recordar que Pablo tuvo un juicio ilegal, legal, pero posteriormente, como apeló al César, al emperador, entonces ya no lo pudieron liberar. Y uno de los gobernadores dijo, pues yo no hallo ningún mal en este hombre, así que puede quedar libre. Sí, pero ya apeló a César. Y si ya apeló a César, ya está todo tramitado para que vaya y tenga una audiencia con el emperador. Así que tenemos que llevarlo a la sede del imperio. Así que comenzó una gran aventura. En el libro de los Hechos nos habla la Biblia de todo ese viaje que sucedió y toda la gran aventura para poder llegar hasta Roma. Y una vez que llegó a Roma, estuvo preso en el sentido de que no estuvo en una prisión, pero estuvo atado o encadenado más bien. Estuvo encadenado a un soldado romano en una casa que alquilaba, dice la Biblia. Y ahí es donde termina la historia bíblica respecto al hermano Pablo. Hechos capítulo 28, después de que naufragaron rumbo a Roma, cerca de una isla que se llama Malta, naufragó, nadie se perdió, nadie se ahogó, nadie falleció. Allí estuvieron algunos días, posteriormente salió otra embarcación, los llevaron a Roma, hubo hermanos que lo recibieron, que ya por alguna razón tenían el conocimiento de que iba a llegar Pablo, lo recibieron, lo encaminaron y después de algunos asuntos más, entonces estuvo encadenado a un soldado romano, una casa que le estaban alquilando, y se cree que allí, entre el año 60 al 62 después de Cristo, fue cuando Pablo escribió en esa casa alquilada, en ese arraigo, podemos decir, donde estuvo atado a un soldado romano, fue cuando escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta dirigida al hermano Filemón, estas cuatro epístolas. Así que Efesios, la epístola, pudo haber sido escrita casi simultáneamente con la de los Colosenses y enviadas a sus destinatarios junto con la carta a Filemón por un hermano llamado Tíquico. Lo hemos escuchado quizás en alguna predicación o en alguna lectura que hemos tenido. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 21, Efesios 6, 21, ahí menciona el apóstol Pablo al hermano Tíquico, y podemos darnos cuenta de ciertas particularidades de este hermano. Efesios capítulo 6, versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, dijo Pablo, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, al cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ahí menciona al hermano Tíquico, lo envió seguramente, estaba escribiendo, ya había hecho un trato con el hermano Tíquico, seguramente Pablo, porque era un consiervo, era un ministro también. Se cree, por el término ministro, que era un consiervo, es decir, que era un predicador también, no un apóstol propiamente, porque solamente fueron 12 con ciertas características, pero que era un predicador. Por eso Pablo dijo que era un ministro del Señor. Pero también en Colosenses capítulo 4, versículo 7, más adelantito, Colosenses 4, 7 y 8, les escribió prácticamente lo mismo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas.
Colosenses 4, 7 y 8. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros o sus corazones. Así que en este par de versículos vemos que el hermano Tíquico era un ministro del Señor y en Colosenses Pablo dice era un consiervo. Así que podemos decir, no era un consiervo respecto al apostolado, sino en cuanto a que era un predicador. Así que estas cartas pudieron haber sido enviadas seguramente por el hermano Tíquico, de Pablo desde Roma hasta Éfeso, hasta Colosas, hasta Filipos y al hermano Filemón, que no sabemos exactamente ahorita por lo pronto dónde vivía el hermano Filemón. ¿Y cuál era el trasfondo histórico de esta carta? ¿A quién fue enviada? Bueno, sabemos que los destinatarios era la congregación que estaba en Éfeso, pero esa iglesia, ¿cuándo inició? En el libro de los Hechos nos da un indicio, en Hechos capítulo 18, del inicio de esta iglesia. El evangelio pudo haber llegado a la ciudad de Éfeso y se pudo haber iniciado esta iglesia probablemente por la predicación de un par de hermanos, es decir, de un matrimonio. Vamos a Hechos 18, 26, por favor. Hechos capítulo 18, versículo 26, donde declara este pasaje, Hechos 18, 26. Dice la Biblia, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí nos está hablando este solo versículo de un matrimonio. Se llamaban Aquila y Priscila. ¿Cómo sabemos que estos hermanos, o qué relación tiene Aquila y Priscila, o tuvo más bien, con la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso, vamos a leer ahora en el mismo capítulo 18, versículos 18 y 19, donde dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, hablando de Corinto, estoy en el 18, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él le acompañó Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? Pablo. Exactamente, a Priscila y Aquila, ¿verdad? Dice, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces Pablo llegó, al parecer, en su segundo viaje misionero, con Aquila y Priscila, entraron a la sinagoga y los dejó. Les encomendó una labor a este matrimonio y al parecer estos fueron dejados allí por Pablo en su segundo viaje misionero. Así que podemos pensar que la iglesia de Éfeso fue comenzada por estos dos hermanos, por Aquila y por Priscila, pero fue fuertemente establecida y fortalecida por el propio apóstol Pablo en su llegada a Éfeso nuevamente, pero esto fue en su tercer viaje misionero. El tercer viaje misionero lo encontramos en Hechos capítulo 19, cuando dice, y aconteció, versículo 1, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo? Así que pudo haber sido ¿verdad? El hecho de que Aquila y Priscila fueron los que trajeron o llevaron el evangelio a Éfeso y a través de ellos se inició esta iglesia. Posteriormente, meses después, probablemente algún par de años más, volvió Pablo en su tercer viaje misionero y entonces llegó a Éfeso. Y dice la Biblia que ya había discípulos, porque dice el versículo 1, dice, y hallando a ciertos discípulos. Y bueno, todo el capítulo 19 es muy interesante porque se armó un fuerte alboroto. Y bueno, al parecer Pablo estuvo por 3 años más en Éfeso, fortaleciendo y estableciendo a los hermanos en la fe,
en Éfeso. Después de la partida de Pablo de Éfeso, después de haber abandonado esta ciudad, llegó el hermano Timoteo a pastorear esa iglesia. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, nos dice la Biblia lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y el versículo 20. 1 Timoteo 1, 3. Dice la Biblia: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina. Y el versículo 20 dice: de los cuales, aquellos que enseñaban una doctrina distinta, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que podemos entender, antes de comenzar el estudio, que vamos a verlo Dios mediante más adelante, ya el versículo por versículo, a partir del capítulo 1, versículo 1, ahora solamente es una introducción. Al parecer, quien inició la iglesia en Éfeso pudo haber sido, y seguramente fueron los hermanos Aquila y Priscila, este matrimonio. Posteriormente llegó Pablo, consolidó la iglesia, estableció por 3 años aproximadamente, como le dice el libro de los Hechos. Después de 3 años, dejó al hermano Timoteo. Le dijo: hermano Timoteo, quiero que vayas allá, porque al parecer hay entre la congregación personas que se han infiltrado, y los menciona por nombre, Himeneo y Alejandro, que parece ser que estaban enseñando una falsa doctrina. Repito, el versículo 3 dice que había personas que habían entrado y estaban enseñando diferente doctrina. En Gálatas, Pablo les escribió a las iglesias de esta región y les dice: no es que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio, pero algunos quieren pervertirlo. Así que al parecer habían entrado algunos hermanos, y dice Pablo: Himeneo y Alejandro, a los cuales se entregué a Satanás. Cuando Pablo dijo que los había entregado a Satanás, es una frase que Pablo utilizó también en 1 Corintios para referirse que había expulsado de la congregación. En el caso de Corinto, dice, había un hermano que al parecer estaba viviendo con su madrastra. Y Pablo dice, tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando Pablo dijo tiene, estaba hablando en tiempo presente. En ese entonces, ese hermano, miembro de la iglesia, que fue expulsado o excomulgado de la congregación, que fue entregado a Satanás, eso es lo que se entiende, estaba teniendo una relación ilícita con su madrastra en ese momento. Pablo dijo tiene. Entonces dijo, cuando yo estuve allí, yo condené ese pecado de ese hermano, esa decisión del hermano. Dice, y yo le llamé la atención, tomando palabras más actuales, ¿no? Le llamé la atención, dice, pero no entendió. Entonces le dijo Pablo, reúnanse ustedes físicamente y yo, mi espíritu con ustedes, y entreguen a Satanás al hermano. Tenían que entregarlo a Satanás, es decir, ya no va a ser parte de la congregación momentáneamente, ya no va a estar con ustedes, ya no va a estar asistiendo a los cultos, porque ha permanecido en pecado. Pablo les dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. No puede haber alguien así porque va a leudar. Y la levadura en la Biblia, en sentido general, es un símbolo de pecado. Entonces Pablo les dijo, hay que entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, y una vez que se arrepiente, entonces lo reciben nuevamente en la congregación. Eso quiere decir que Pablo expulsó momentáneamente y autorizó a la congregación para que le dijeran al hermano, lo siento hermano, no te has corregido, no puedes venir a la iglesia, no podemos tener comunión. A Timoteo le dijo, dile a alguno de los hermanos que persisten en pecar, que no lo saluden, que no tengan compañerismo. Entonces, eso quiere decir ser entregado a Satanás. Porque lejos de una iglesia, fuera de nuestra propia iglesia, uno está en manos y a expensas de los ataques de Satanás mucho más claros que cuando uno está en la iglesia. De manera que cuando Pablo le dijo a Timoteo, mira, al hermano Himeneo y Alejandro, ya los entregué a Satanás. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ya di claras instrucciones de que ya no lo recibieran en la iglesia, porque estaban enseñando un evangelio distinto,
una doctrina distinta a la cual ustedes ya han aprendido, les dijo Pablo. Así que esa fue la razón. Cuando Pablo dejó esa iglesia, la estableció, la doctrinó, la discipuló y estableció obispos, como se le llamaba a los pastores en aquel entonces. Se les llamaba obispos. Hoy, pues, el término más común es pastor, porque decir obispo a un pastor ahora, pues es casi confundirlo con el clero, ¿no? Con la iglesia, con el sistema organizacional o el sistema de gobierno de la iglesia católica o del clero. Sin embargo, las funciones de un pastor, las funciones de un obispo, las funciones de un presbítero son diferentes, pero las lleva a cabo la misma persona. Así que el pastor, el obispo y el presbítero es la misma persona en la palabra de Dios. Así que había establecido obispos, pero como no estaban de tiempo completo, era muy fácil que se introdujeran en las congregaciones falsos maestros. De manera que a la iglesia de Éfeso le tuvo que decir el apóstol Pablo a Timoteo: hermano Timoteo, quiero que vayas, que corrijas y detengas ese daño, porque las almas, las conciencias de los hermanos de la iglesia de Éfeso se están siendo dañadas. Así que le rogó para que se quedase. Primero fueron Aquila y Priscila, los que establecieron la iglesia. Vino Pablo, les predicó y les pastoreó por 3 años. Posteriormente estableció ancianos, tuvo que establecer a Timoteo como pastor, y finalmente, unos años mucho más adelante, después de la partida de Timoteo, vemos que muchísimos años más, quien pastoreó la iglesia por una corta temporada fue el apóstol Juan. El apóstol Juan estuvo en Éfeso pastoreando un poco de tiempo esta iglesia, y el apóstol Juan, cuando ya no estaba en Éfeso, les tuvo que escribir una carta a la iglesia de Éfeso, y esa carta la encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, ya las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso cuando Pablo estableció la iglesia en aquellos entonces, muchísimos años más, al parecer tuvieron que transcurrir unos 30 años aproximadamente, según los estudiosos. Entonces, habían perdido ya el primer amor. Así que este es el trasfondo de la iglesia de Éfeso, dónde inició y dónde terminó. Ya no sabemos más qué sucedió con la iglesia de Éfeso después del libro de Apocalipsis. Ya no hay más revelación. Ya no sabemos, solamente que estaban bien, Dios conocía sus obras, pero habían perdido su primer amor. Como que habían, por inercia, estaban llevando a cabo su vida, su manera de ser de la congregación, porque perdieron lo primero que tenían para servir al Señor, su primer amor. Y cuando una iglesia pierde su primer amor, difícilmente puede recuperarse en los hermanos. Solamente la obra de gracia de Dios. Ese era el trasfondo entonces de la iglesia de Éfeso. A esta iglesia entonces es a la misma que el apóstol Pablo le remite, le redacta esta carta que lleva el nombre de ellos, Efesios. Vamos a, si Dios nos lo permite, vamos a ir viendo versículo por versículo posteriormente a los 6 capítulos que tiene esta carta. Dios nos concede aprender un poquito más, recordar algunos aspectos de lo que aquí podemos recordar o de lo que podemos aprender también. El tema central, voy a terminar con esto, el tema central de esta epístola o de esta carta es el misterio. Si vamos acá al capítulo 3, y ya termino con esto solamente para concluir, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, Pablo habla de un misterio. Y dice, versículo 1 del capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, este es el misterio,
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo habla del misterio en esta carta. Un misterio en la Biblia es una verdad que estaba oculta, que no estaba revelada. Pero ahora Pablo dice, ese misterio que estaba oculto para los creyentes del Antiguo Testamento, ahora en nuestra etapa ha sido revelada. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles creyentes son parte y miembros del mismo cuerpo que lo conforman los judíos creyentes. Es lo que dice en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así como los judíos creen y son parte del cuerpo de Cristo, los gentiles que creen son parte del mismo cuerpo. Por eso son copartícipes, dijo Pablo. Ese es el misterio. ¿Cuál es el misterio en otras palabras? La iglesia. La iglesia está compuesta por gentiles creyentes y judíos creyentes. Digo judíos y gentiles porque la Biblia hace distinción entre estos dos grupos, ¿verdad? Así que judíos, aunque es el pueblo que Dios escogió, tienen que creer para ser salvos. Gentiles, que no estaban incluidos dentro del plan de la salvación, estaban incluidos ciertamente, pero no originalmente, primariamente, primero fue la salvación para los gentiles, pero como los suyos no le recibieron, entonces todos los que creen y le reciben a Cristo son parte del mismo cuerpo. Ese es el misterio, que ya fue revelado. Entonces, ese es el tema central y el contenido de esta epístola de Pablo a los Efesios. Y teniendo esto en mente, es entonces que Dios nos permite iniciar entonces el estudio bíblico de la epístola a los Efesios, si Dios nos lo permite, a partir del siguiente jueves, a partir del versículo. Ya tendremos un breve respaldo, contexto de quiénes eran estos hermanos, qué sucedió posteriormente con algunos hermanos, pero qué fue del inicio de ellos. Así que vamos a verlo Dios mediante en los siguientes días, si el Señor no viene por nosotros antes, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Gracias por haber venido. Que el Señor nos bendiga y nos haga llegar con bien a nuestros lugares, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, nuevamente queremos agradecerte por el hecho de estar en este lugar a media semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la familia Gutiérrez. Gracias porque nos has concedido a mi esposa y a mí estar aquí y poder cantar, poder meditar un poquito en la Biblia, algo un poquito más de lo que tiene que ver fuera de los versículos, para ubicarnos un poquito en el contexto de esta carta, para posteriormente iniciar entonces ya el estudio bíblico realmente más enfocado en los versículos que vamos a mirar. Te pido que nos ayudes a aprender, nos ayudes a crecer en la fe, nos ayudes a amarte más cada día. Te pido que nos bendigas con tu bendición. Cuídanos, Señor, en nuestro regreso a nuestros hogares. Permite que la próxima semana, próximo jueves, podamos vernos uno o dos hermanos más y que eventualmente pueda haber un poco de más hermanos, Señor, cada vez que nos vayamos reuniendo para que varios más, muchos más podamos aprender de tu palabra, de la Biblia y fortalecer nuestra relación contigo. Oramos y nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios te bendiga.